Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos al libro de Miqueas, un pequeño libro del Antiguo Testamento, concretamente al capítulo 6, el versículo 8. La palabra del Señor nos dice lo siguiente: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El hombre tiene la tendencia a complicarse la vida, a siempre añadir o llevar la contraria a los estatutos, a los mandamientos, a los principios que el Señor nos enseña en su palabra. Si prestáramos atención, fuésemos capaces de interiorizar y de poner en práctica todo lo aprendido, lograríamos contundentes victorias. Veríamos cómo el Señor prospera y bendice nuestras vidas, y cómo se abrirían grandes puertas y se presentarían delante de nosotros grandes oportunidades para servir y honrar a nuestro Dios. Pero cuando añadimos a la palabra de Dios cosas inventadas por los hombres, por ejemplo tenemos el famoso Talmud, que es una enciclopedia enorme de libros, donde aparecen tradiciones y costumbres y mandamientos de hombres que en vez de beneficiar a la gente, en vez de ayudarle y hacerle más fácil y más cómodo a la gente servir y honrar a Dios, lo que hacen es que le complican la vida, la existencia a las personas, poniendo cargas sobre sus hombros que ni los que escribieron ni los que dictaron esos mandamientos y esas leyes fueron capaces de cumplir, cuanto menos generaciones después. Si prestáramos atención a lo que dice el Señor en su palabra, lo creyéramos y lo pusiéramos en práctica en nuestra vida sería una maravilla, sería una auténtica bendición. Por eso es importante siempre comprobar, filtrar, analizar a la luz de las Sagradas Escrituras si lo que estamos haciendo es bíblico o es simplemente una costumbre y una tradición de esa iglesia, de esa denominación. Siempre es bueno comprobar a la luz de la palabra de Dios si lo que estamos haciendo es un mandamiento que un hombre, una persona enseñó a la congregación, pero que no tiene nada que ver con los principios morales y espirituales y bíblicos que el Señor nos dejó claramente claros y escritos en su palabra. Por lo tanto, mis queridos hermanos y amigos, no nos dejemos atrapar ni arrastrar por tradiciones y por mandamientos de hombres. Es cierto que a veces hay que establecer unas ciertas normas de conducta, digamos de régimen interno, como han ocurrido a lo largo de la historia. Y creo que es bueno a veces tener un mínimo de normas, pero normas que no contradigan a lo escrito, normas que vayan de acuerdo en consonancia a la palabra de Dios, no normas y mandamientos, costumbres y tradiciones inventadas por los hombres y que ya se han, digamos, quedado como si fueran auténtica palabra de Dios. Y a veces nada más lejos de la realidad. A veces he conocido creyentes que son más celosos de poner en práctica las costumbres de su denominación que los principios de la palabra de Dios. A veces hay demasiada religiosidad en el pueblo de Dios. Esto se tiene que hacer así, esto se tiene que hacer asado, esto está hecho de esta manera, lo otro no se puede hacer. ¿Y de dónde se sacan, de dónde se inventan a veces tantas cosas que no están en la palabra de Dios? Si hay que orar de pie, sentado o de rodillas. Si la Santa Cena hay que hacerla en una copa grande, en una copa pequeña, para muchos, o una copa que se reparte para todos. Es decir, tantas cosas que deberíamos de analizar y preguntarnos por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. ¿Por qué estamos predicando y enseñándole a la gente esto? ¿De dónde viene esta tradición? ¿De dónde nació esta costumbre? Y entonces nos podemos llevar grandes sorpresas, porque nos vamos a dar cuenta de que muchas veces estamos cargados de tradiciones, de costumbres, de mandamientos de hombres que han desplazado la palabra de Dios y que nos atan y que nos impiden vivir una vida cristiana libre y victoriosa en el Señor. Toda la religiosidad, toda la falsa espiritualidad tiene que ser arrancada, tiene que ser desterrada definitivamente de nuestras vidas. Porque esas cosas en el fondo lo único que hacen es que nos convierten en personas religiosas, que no tienen nada que ver con ser gente espiritual, y creemos que estamos agradando y honrando al Señor.
Y lo que estamos haciendo más bien es cumplir con normas establecidas por iglesias, por pastores, por denominaciones, pero que no tienen ninguna base, ningún argumento bíblico. Ya hemos leído en esta mañana lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer. Por consiguiente, sabiendo lo que tenemos que hacer, descartamos otras cosas. Creo que con esas palabras que hemos leído en el devocional de hoy, en el libro de Miqueas, son más que suficientes para vivir en victoria, para agradar, honrar y servir al Señor y no cargarnos con cosas innecesarias que no glorifican al Señor, sino que tal vez alegran el corazón de los hombres. Pero hermanos queridos, seamos sinceros y honestos. Aquí de lo que se trata no es de agradar a los hombres. Aquí de lo que se trata no es de tener contento al director, al presidente, al superintendente, al apóstol. Aquí de lo que se trata es de tener contento y de agradar a Dios. Y para saber lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada al Señor, tenemos que recurrir siempre a la Biblia, a la palabra del Señor. Y ahí vamos a poder comprobar de una forma clara y directa lo que tenemos que hacer y lo que nunca teníamos que haber practicado creyendo que eran mandamientos bíblicos y nada más lejos de la realidad. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos dé hoy la suficiente claridad y sabiduría y discernimiento espiritual para que podamos en todo momento comprobar si lo que estamos predicando, lo que estamos haciendo, lo que estamos enseñándole a la gente es realmente del agrado de Dios o es simplemente algo que se ha establecido como una costumbre, como una tradición, pero que no tiene ningún fundamento en la palabra. Damos gracias al Señor por este nuevo día que recién comienza. Padre Celestial, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de analizar, de escudriñar las Sagradas Escrituras, tu palabra, porque son ellas las que dan testimonio de ti y las que nos enseñan el camino correcto, lo que tenemos que desterrar de nuestras vidas para siempre y lo que tenemos que poner en práctica para poder vivir en victoria, en orden y en obediencia delante de tu presencia. Guárdanos hoy, Señor, como siempre, del maligno, de todo peligro y de todo mal, y ayúdanos a agradarte en todo lo que hagamos y digamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Como conclusión del devocional de hoy, mi palabra final es esta: no seas esclavo de costumbres, de tradiciones ni de hombres. Sé un siervo fiel y obediente del Señor Jesucristo, para que puedas vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios y de esta manera tener el favor y la bendición de Dios permanentemente, siempre en tu vida. Que el Señor les bendiga. Gracias a todos los que oran por nosotros, gracias a los que nos saludan, a los que nos apoyan. A todos ustedes les mando un saludo desde las Islas Canarias y gracias a los que oran para que el Señor nos dé fuerza, sabiduría y palabra para seguir adelante difundiendo entre las naciones de la tierra la sana doctrina. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo una vez más. ¡Vamos! Vienes contra mí con espada y jabalina, yo voy contra ti en el nombre de mi Dios. No te tengo miedo, por muy grande que tú seas, hoy te venceré y todos lo verán. ¡Vamos! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7 huirán. Y aunque nadie se atreve
debía pelear contra el gigante. Era día de victoria y de gloria para Dios. Con mi onda y una piedra al gigante yo vencí, porque había provocado al Dios de Israel. ¡Vamos fuerte! Al enemigo yo vencí en el nombre de mi Dios. Mayor es el que está en mí que el que viene contra mí. Por un camino vendrán y por 7